Hola mis amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Lancôme a descubrir uno de sus últimos perfumes año 2022 que se llama Idol Le Parfum Nectar. Aquí tenemos el Idol Nectar de Lancôme. Bueno, si visteis el unboxing sabéis perfectamente que es un perfume que no me gustó, pero vamos a ser imparcial. Porque sí, efectivamente, la rosa no es uno de los aromas, dependiendo de cómo venga concentrada y demás, por supuesto, me gusta, no me gusta, hay veces que más, menos, pero vamos a ser imparciales y vamos a hacer una reseña justa con este perfume, claro que sí. Idol Nectar, que como vemos que viene en ese cuadradito iridiscente con toda una rueda llena de palabras. Es un eau de parfum. Pone eau de parfum gourmand. Es gourmand, por supuesto, y viene en 25 mililitros, ¿de acuerdo? Letritas por un lado, por otro, y la botella. La botella sigue siendo muy cuca, muy bonita, ¿no? Porque nos encontramos pues con este formato que es pues una delicia, así tal y como lo vemos. Bien, vamos a leer las notas y comenzamos ya con este perfume. Este perfume es del año 2022 de la familia Ámbar Vainilla con notas de salida de rosa de gras, rosa y rosa turca, notas de corazón, caramelo y palomitas de maíz y notas de fondo vainilla. Bien, eau de parfum llega a tener una duración por las 7 horas con un poquito de sensación aún en la piel. La intensidad viene variando. En la primera hora la siento alta, es una rosa potente que viene intensidad media alta. Además, con muy buena proyección, una horita. Posteriormente me llego a pasar como a lo largo de otras 2 horas, ¿de acuerdo? En toda su duración, tras la primera hora, otras 2 horas más, con una intensidad media. Empieza a relajarse el aroma y bien. Y luego posteriormente ya empieza a suavizarse, a evaporarse un poquito lo que es las primeras notas de florales de rosa en este perfume, se nos van evaporando y poquito a poco vamos llegando a esa parte un poquito más gourmand y suavizándose poquito a poquito, ¿de acuerdo? Pero sí, sin duda es un perfume que podemos decir que tiene esa calidad de aroma. Además, muy perceptible cuando te lo pones, más todavía en la ropa. Y ahora con el calorcito que hace y demás, se mueve, ¿vale? Ahí tenemos calidad. Por lo cual, ya sea que nos guste o no este perfume, calidad tiene. Así que eso, fenomenal. ¿Con qué aroma nos vamos a encontrar en este perfume? Bien, efectivamente, si visteis el unboxing de este perfume, es no curioso porque es algo que pasa con muchos perfumes. Dependiendo de quién se lo pone, dependiendo de la persona que lo olfatea, lo siente de un modo. Esto es algo que no solo me pasa con este perfume, sino con otros, ¿verdad? En mí, siempre hablaré de en mí, porque por supuesto si visteis el unboxing, visteis que con mis hijas cada una lo sentía de una manera. Cuando yo me pongo este perfume, por supuesto hay una cantidad de aroma floral de rosa que hace que sea muy predominante. Y ya en esa salida o en ese inicio hay notas que pueden ser interesantes, y ahora comentamos por qué lo digo, interesantes en un juego aromático en el que tenemos un toquecito de caramelo y ese toquecito de palomitas de maíz, que en mi piel se sienten como esas palomitas saladas, que también conocemos de otros perfumes, y se juntan de ahí y te dan una sensación que en mi caso puede ser extraña. Y ahora lo comento. Cuando posteriormente vamos pasando ese tiempo, como os digo, a partir de un total de 3 horas, ya empieza como a disiparse esa potencia de la rosa que contiene. Y es chulo que en ese momento, hay como un cambio muy interesante en el que nos vamos yendo a un conjunto que se queda en la piel acaramelado y, como decía mi hija, es cuando te encuentras como con palomitas de maíz que vienen cubiertas de caramelo, pero ya más suave, más suavecito, más relajado, ¿vale? Y al menos yo en mí
ese último aroma lo encuentro cuando el aroma se empieza a relajar. En mis hijas, lo cierto es que el aroma de rosa en la piel de ellas se siente bastante más bajo e incluso en la piel de una de ellas el aroma llegaba a sentirse mucho más palomita acaramelada. Por lo cual, bueno, pues es interesante y curioso siempre cómo cada perfume actúa de un modo distinto en cada persona. Bien, ese tipo de aroma que yo catalogo al principio de un poquito extraño para mí, para mi percepción, para mi gusto personal, que es como un conjunto a veces entre rosa y palomita salada o caramelo con rosa, en un conjunto que olfativamente me puede resultar un poquito extraño al olfato, ¿verdad? Pero para mí. Cuando luego me lo pongo y me lo planteo, lógicamente esto no es de darle muchas oportunidades ni volverte loca con un perfume, porque si no te gusta, no te gusta, eso no pasa nada. Y por supuesto, en este caso, en este perfume, yo os recomiendo probarlo, os guste o no os guste la rosa, ¿de acuerdo? Por esta combinación. Pero planteándome el perfume de una manera en la que dices, me siento y lo estamos analizando, me doy cuenta de que la rosa, que hasta ahora era un aroma floral que lo podíamos catalogar de clásico dentro del mundo de los perfumes y que muchos perfumes con rosa nos recordaban mucho a perfumes de hace 20, 30 años o incluso más, ¿no? Pero ahora es como si quieren rescatar esos aromas de rosa, dándoles una vueltecita de tuerca, dándoles otros toques aromáticos, dándonos otras sensaciones olfativas con los que están jugando con la rosa, para así introducirlas en un juego aromático para que vayamos actualizando esos aromas de rosa y sea mucho más, para que esos amantes del aroma de la rosa encuentren nuevas sensaciones en este juego de aromas. Claro, esto puede producir que te guste mucho o no te guste, que sea un perfume que tienes que ir probando para ver si de verdad te enamora, que te guste en distintas fases, yo que sé, muchas cosas que hay que ir viendo, que hay que ir probando y descubriendo. No es mi tipo de perfume, pero por supuesto, cuando lo pruebo, lo razono, lo veo de tal modo, siempre pienso, lógicamente, hemos de pensar que nuestro gusto no es universal, no es único. A lo que a nosotros nos gusta, a otra persona no le gusta y del revés, y por lo tanto hay que valorar bien las cosas. Conclusiones del perfume. Por supuesto, es un aroma que debemos probar antes de comprar. No lo compréis a ciegas por si acaso, porque podemos tener todo tipo de sensaciones. Por supuesto, es un perfume femenino, es un aroma que vamos a sentir desde luego entre los tonos gourmand y florales, muy, muy femenino. Época del año, yo tengo mis dudas, chicas, no sé especialmente cómo catalogarlo. De verano yo no lo siento, porque no lo noto fresco. Posiblemente nocturno, otoño, invierno, pero tengo mis dudas, por lo cual, si lo habéis probado o ya lo tenéis, ayudadme a resolver esta duda. Edades. Depende, esto va a ser mucho gusto personal porque estamos juntando un aroma de rosa que puede resultar clásico con toquecitos dulces que son más juveniles. Entonces, oye, pues aquí también tenemos gusto personal y cosa personal en todos los sentidos. Así que, amores, os dejo ahí la cosita de este perfume, el cual espero que me compartáis vuestra opinión, qué os parece, os ha gustado, no os ha gustado, a ver cómo lo veis cuando lo vayáis probando y por supuesto vamos compartiendo estas opiniones. Así que, amigas, ahí lo tenemos y lo vamos descubriendo. Espero que esta reseña os haya sido de utilidad y por supuesto gracias por dedicarme tu tiempo. Hasta pronto.